Cuando un gobierno miente compulsivamente a los ciudadanos, incluso a los jueces, la democracia es un simulacro. En España la democracia es un simulacro en diferido. La democracia real en directo está por llegar. Nuestro invitado de hoy, Pablo Iglesias, contertulio, polemista y profesor de Ciencias Políticas, explicaba así en su programa de Teleca, La Tuerca, ¿qué es eso de la democracia? Hoy voy a explicar qué significa esto de la democracia. Dijo Robespierre que la democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Sabemos que la democracia es un movimiento que reparte el poder, quitándoselo a los que lo acaparan para repartirlo entre los que carecen de él. Sin embargo, hay muchos que dicen que la democracia es solo un procedimiento. Si se vota, dicen, hay democracia. Pues no, están mintiendo. Que se pueda votar es muy importante. Pero para que haya democracia, los de abajo, la gente normal, tiene que tener poder y tiene que tener derechos. Dejar a la gente sin sanidad, sin trabajo, sin educación, sin pensión, sin derechos laborales, se haga con votos o sin votos, es por definición antidemocrático. Si la soberanía no reside en el pueblo, sino en los mercados, no hay democracia, hay dictadura. Se vote o no se vote. Por eso, a veces, defender el puesto de trabajo lanzando tuercas y cohetes a las fuerzas del orden es el mayor acto democrático que se pueda llevar a cabo. Yo, mi gente de Vallecas, Luis Miracia, H. Canino, Lion City, ¿cómo es? Que nos quieren decir, mi gente de Vallecas resiste y más no pueden pedir, si tiran de la cuerda, friend, pues se puede partir, pero seguimos con fuerza, no nos vamos a rendir, mi gente vamos a mí. Ahora te lo canto, ahora te lo pongo para que pares un rato, para que te vadas y no te vuelvas al tarro, porque aquí no importa lo que nosotros digamos, solo importa la verdad y así lo demostramos. Los MC de un rasta te van a explicar lo que es la casta y sin tener apenas pasta, pero así es como la casa. Mi gente machaca y te da otra vuelta de tuercas. Esto va a llegar para el mundo, no hay frontera, no hay barrera ni más pena, solamente gente buena como el Lion cuando suena. H. Canino significa más problemas, H. Machete ya lo sabes, es mi emblema. Siempre en contra del que manda y del que ordena, de todas esas cosas que siempre nos frenan. Menudo decir te quiero por miedo a que pierda, ahora escucharnos va a ser vuestra condena. En el barrio te os ayuda, somos lo que somos porque aquí no hay ningún Judas. Aquí se vive al día, se sale como puede, se respiran melodías que acaban siempre en paredes. Somos hombres y mujeres diferentes, somos el futuro que lucha por un presente. Somos compadres que si tú sufres lo sientes, pillamos micro pa' que se entere la gente. Y tú no lo olvides, deja de estar triste, todo cambia con el tiempo, ya lo viste. Para aprender primero debes confundirte y saber que mucha gente lo que quiere es hundirte. Y por mucho que te joda, Vallecas resiste. Si tú vas de chulo aquí se acaba con tu estirpe. Esto es lo que pasa cuando juntas gente humilde, que se componen temazos de este calibre. Temazos de este calibre, como Vallecas resiste, el tema de H. Canino, acompañados aquí por Lion City y Osé. Es uno de los temas incluidos en Resistimos, el disco publicado por Boa de estos raperos, H. Canino, grupo de hip hop vallecano, que se ha convertido en una de las voces más beligerantes y visibles de la lucha obrera y disidente de Vallecas, lo que les ha costado, por cierto, la censura de su música por parte de la administración madrileña, según ha contado el propio grupo. El pasado 15 de junio, H. Canino tenía previsto tocar en la Caracol de Madrid y la sala recibió una llamada de la policía presionándoles para que suspendieran el evento, que finalmente no tuvo lugar. Los raperos vallecanos emitieron un comunicado de denuncia en el que explicaban que la policía les tenía marcados desde que participaron en el concierto en apoyo a los detenidos por la manifestación de la huelga general del 14N. Préndelo al poderoso caballero con dinero, pues se gobierna si se ponen fieros, pido por mi gente. Estado de Derecho lo llaman, pero hay grupos como H. Canino o Chicos del Maíz, que pasaron por aquí, o Sociedad Alcohólica, que no tienen derecho a la libre expresión de su música y sus ideas. Es un Estado de Derecho simulado en diferido. El Estado de Derecho real en directo, ese ya está por llegar. Por la libre expresión de sus ideas pelea desde hace años desde Vallecas y desde otros frentes nuestro invitado de hoy. En el corazón del barrio madrileño también resiste una televisión comunitaria con vocación contestataria y social
que además, por cierto, colabora en este programa, Teleca. Y desde ese pequeño rincón del imperio, Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas, contertulio y, como él mismo dice, polemista por vocación, ha conseguido llegar a los rincones más remotos del Estado, presentando un programa de análisis y debate político que se ha convertido en referencia por la contundencia y crudeza de su discurso. La tuerca. Crudas tardes, Pablo. Crudas tardes. ¿Quedan muchas tuercas por ajustarle a este Estado de Derecho? Innumerables. Muchas. ¿Se puede decir que vivimos en un Estado de Derecho, una democracia, o sería mucho decir? Sería demasiado decir. Yo creo que, como decíamos en el monólogo que poníais, antes la democracia es repartir poder entre los de abajo, y si el poder está en los de arriba no hay democracia. ¿La democracia ha existido en algún momento? ¿Tú que eres profe de ciencias políticas? Ha podido existir como tendencia. El movimiento obrero nos trajo muchas cosas, la extensión del sufragio y los derechos sociales como base de la democracia. Pero la democracia necesita de bases materiales. No se puede hablar de democracia cuando tienen derecho al voto alguien que duerme en un cajero automático y alguien que tiene 18 cuartos de baño. Y las condiciones materiales de la democracia es que haya una serie de derechos mínimos garantizados para todo el mundo, en términos de salud, de sanidad, de educación. Cuando eso no se garantiza, no se puede hablar de democracia. ¿Esas son las tuercas fundamentales que tú crees que habría que apretar en este momento a la democracia? Sanidad, educación, salud. Efectivamente, derechos sociales, y yo creo que todo el mundo lo tiene clarísimo, que más que nunca. Yo creo que hace unos cuantos años era más difícil plantear determinados discursos, pero ahora yo creo que casi todo el mundo tiene clarísimo que la democracia se construye en primer lugar en el ámbito económico, que no puede ser solamente un conjunto de dispositivos procedimentales, que está bien que existan, aunque son más que incompletos en este país y en general en todos los países con regímenes demoliberales, pero lo fundamental está en que se garanticen los derechos. No es aceptable hablar de democracia cuando un 25% de los españoles son pobres. Esto lo dice Cáritas, no lo digo yo. Tampoco es aceptable, yo creo, hablar de democracia cuando el sistema es opaco. Uno de los derechos que más reclaman cada vez más ciudadanos es la transparencia. Hoy hemos empezado el programa y, de hecho, por eso se ha retrasado algo la entrevista con Pablo, hablando de esos papeles, esas cuentas del PP entre 1990 y 2011. ¿Qué valoración haces tú de la publicación de esas cuentas? Filtradas, además, por una cuenta anónima ciudadana. Lo digo siempre, el caso Bárcenas, el caso Gürtel no se estudiará en el futuro en las facultades de Derecho, se estudiará en las facultades de Política, porque la corrupción es una forma de gobierno y me preocupa mucho. O sea, últimamente sabemos los calzoncillos que usa Bárcenas, sabemos el menú que le dan en la cárcel, el deporte que practica, las relaciones que tiene con otros presos. Cualquier día vamos a hablar de la consistencia de las heces del señor Bárcenas, y eso nos aleja del elemento fundamental aquí, que es quién ha puesto la pasta. Nadie duda, porque esto es una cuestión ya obvia, que en el PP entraba muchísimo dinero. Una parte de ese dinero se lo llevaba el señor Bárcenas a sus cuentas de Suiza, pero la parte más importante servía para pagar sobresueldos a los dirigentes políticos del partido del gobierno. ¿Quién podía poner esa pasta? ¿Afiliados anónimos? No. Grandes constructoras y grandes empresas. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Los partidos políticos como depositarios de la voluntad popular a través de elecciones? ¿O señores con muchísimo dinero que después reciben concesiones administrativas a cambio de poner toda esa pasta? Ese es el problema, en última instancia, de la corrupción. Hay una serie que a mí me flipa, de la HBO, de Wire, en la que hay uno de los personajes, Lester Freeman, que dice: hay que seguir el rastro del dinero. Siempre se desespera cuando detienen a un camello y dice: este no es el problema de las drogas en Baltimore. El problema, hay que mirar arriba y ver que en última instancia son las redes del poder financiero las que controlan el tráfico de drogas y controlan todo el sistema político, el sistema de los medios de comunicación. Eso es lo que hay en última instancia detrás de la corrupción. Una minoría de privilegiados que tienen el dinero suficiente para comprar todas las voluntades. Y siguiendo el rastro de ese dinero, ¿tú crees que aparte del PP llegaríamos a encontrar la misma corrupción y negrura en otros partidos? Yo creo que en los dos grandes partidos de régimen sí. Ahora todo el mundo habla de una crisis económica que se ha convertido en crisis política, y uno de los elementos, yo creo, más representativos de esa crisis política, de esa crisis de régimen, es la crisis del bipartidismo. A mí me llama mucho la atención que en un contexto como el actual haya todavía muchos sectores que llamen al acuerdo nacional, que llamen incluso a una suerte de pacto de Estado o acuerdo de gobierno de concentración. Esto ya ocurrió hace un año en un editorial del País que a mí me sorprendía mucho, que hablaba de la urgencia de pactar, de que el PP y el PSOE se tienen que poner de acuerdo porque el chiringuito del 78 se les viene
viene abajo. El proyecto personal de los grandes dirigentes políticos de este país, se llaman Felipe González o José María Aznar, es acabar en un consejo de administración, que esto es corrupción legalizada. Lo han conseguido. Claro, efectivamente, se llamen Elena Salgado, se llamen Rodrigo Rato, José María Aznar o Felipe González, todos acaban siendo dirigentes de grandes empresas, no por su habilidad para los negocios, sino básicamente porque han sido presidentes del gobierno y manejan una cosa que es un escándalo, aunque sea legal, que es su influencia política para favorecer a intereses privados. Eso debería ser una aberración, que alguien que ha sido elegido por los ciudadanos para ocupar un cargo público después pueda utilizar esa acumulación de poder para ponerlo al servicio de una gran empresa privada. Eso es corrupción estructural y eso afecta a los dos grandes partidos de este país. Es verdad que al PP más, y yo creo que al PP esto le cuesta menos porque, digamos, la derecha siempre ha defendido los intereses y los privilegios de una minoría y seguramente el PSOE tiene muchas más dificultades para explicarle a su militancia o a su base social ciertas cosas, pero vamos, los ejemplos nos faltan dedos en las manos y en los pies para ponerlos. Y los ejemplos los pone con frecuencia, tanto en su programa La Tuerca como en otro programa que tiene, Fuerte Apache, y también en las tertulias donde participa y en las que Pablo Iglesias se ha convertido, por méritos propios, en el azote de la caverna mediática. Y hoy es el protagonista principal de nuestro menú de carne cruda. Pero no el único. Ana, Alfonso. También escucharemos al mayor azote del jazz y la música de vanguardia de las últimas décadas, John Thorne, que este verano tocará un maratón con muchos de sus proyectos en el Festival de Jazz de San Sebastián. El señor Tropical nos ha preparado un recorrido por la sinuosa carrera de este animal que ha dinamitado el jazz en 1000 pedazos. Otros azotes, pero estos de los ciudadanos que protestan legítimamente contra los abusos del poder, nuestros antidisturbios muy turbios, pasarán hoy un delicado test de inteligencia. Y también conectaremos con la cruda realidad donde nuestro corresponsal Santiago Alba nos cuenta insólitos retazos de un futuro desesperanzador. Ya lo hemos dicho, Pablo Iglesias es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, dirige y presenta la tertulia política La Tuerca en Teleca, ha colaborado como articulista en Público, donde sigue, Diagonal, Rebelión y Caos en la Red, y en los últimos tiempos se ha hecho habitual en tertulias televisivas, como La Sexta Noche o Las Mañanas de 4. Pablo, ¿cómo crees que La Tuerca, desde una televisión tan pequeña, ha conseguido tener tanta relevancia? Por lo menos ser uno de los programas más virales y comentados del análisis político de la actualidad. Sí, nosotros estamos alucinando con eso, el que La Tuerca sea en redes sociales la cuarta tertulia más seguida y más comentada de todo el Estado español, cuando solamente emiten la TDT de Madrid y funcionamos fundamentalmente utilizando los recursos de Internet, empezando además como una tertulia completamente amateur, con gente que teníamos muy poquita experiencia en medios de comunicación. Teníamos una apuesta que consistía en disputar el sentido común que marcan los generadores de opinión en este país, que son en buena medida las tertulias políticas, tanto de radio como de televisión, y con un formato que no es particularmente original, es un formato bastardo en el que mezclábamos cosas de otra gente que había hecho televisión o había hecho radio, imitando además mucho a la derecha. Yo creo que Intereconomía siempre fue una referencia para nosotros. Intereconomía logró normalizar a los fachas, a fachas que iban vestidos de fachas, que se peinaban como fachas y que hablaban como fachas. Todo lo que la derecha trató de quitarse de encima para ganar las elecciones con José María Aznar, Intereconomía fue capaz de volver a normalizarlo. Y sin embargo, las ideas que nosotros manteníamos habían quedado completamente subalternizadas, estaban fuera del escenario y te veían como un extraterrestre. Poquito a poco, aprendiendo mucho al tiempo que hacíamos el trabajo, fuimos capaces de normalizar y de ganarnos un espacio y de que la gente de izquierdas tuviera una tertulia de referencia, y además siempre encantados de invitar a la derecha, al centro y a todo el mundo para discutir nuestras ideas. Creo que esa es la base de que finalmente pues nos llamaran a los grandes medios y que el discurso funcionara, porque yo creo que en estos momentos es ineludible. Lo que está pasando en la calle no es algo que pueda representar el tipo de tertuliano que va normalmente a los medios de comunicación. Y estabas comentándolo, quizá para que el discurso de izquierda llegue al otro lado, para llegar al enemigo hay que adoptar sus costumbres, sus formas, como tú estabas diciendo, copiar lo que estaban haciendo en Intereconomía. Así es la esfera pública. Cuando tú eres débil, tú no puedes marcar las reglas del juego y las reglas de la comunicación audiovisual, que son una de las claves que enseña a la gente a pensar, no las marcamos nosotros. El ritmo del cine lo ha marcado siempre Hollywood y eso puede ser terrible, pero es el cine que entretiene. En el caso de los medios de comunicación, los formatos de telediarios, de tertulias, son los que son. Si quieres competir en la escena pública, tienes que asumir que para cambiar ciertas cosas tienes que aceptar ciertas reglas de formato, ciertas reglas de estilo. No hacerlo te puede
digamos, situar en una especie como de montaña del prestigio, muy de la izquierda divina, de yo no me voy a rebajar a determinados formatos, yo necesito 25 minutos para hablar, qué es esto de intervenciones rápidas, qué es esto de cortes para que entren vídeos, qué es esto de que haya música, qué es esto del humor, pero entonces estás completamente fuera. Nosotros queríamos estar dentro y pelear. Y para pelear, uno de los rasgos característicos de La Tuerca, para quienes no lo hayáis visto, uno de los rasgos que definen ese formato que nos está contando Pablo, es el inicio del programa, ese editorial con el que Pablo Iglesias abre La Tuerca. Una amiga me confesaba que cuando supo que un diputado y una diputada del PSOE se habían ausentado del Pleno, pensó sencillamente que estarían follando en los servicios de la Cámara de Representantes. Al fin y al cabo, la cosa podía tener su morbo. Qué ingenuos éramos y qué ingenuos seguimos siendo cuando pensamos que la corrupción política puede explicarse sencillamente por comportamientos individuales deshonestos o infames. ¿Habéis conseguido que La Tuerca traspase fronteras ideológicas, que lo vean tanto de izquierdas como derechas, que se discuta en ambos ámbitos? Sabemos que sí. De hecho, uno de nuestros tertulianos habituales, que viene de Intereconomía, Fernando Díaz Villanueva, nos confesaba que desde el programa número 1 él lo seguía porque le llamaba la atención que gente con esas ideas pudiera estar haciendo un programa de televisión. ¿Con esas ideas qué quería decir? Con esas ideas tan rojos incendiarios, claro, radicales. Claro, con esas ideas tan radicales. Pero a lo que nosotros nos alucina es que nos vea gente que no necesariamente viene de la izquierda. Nosotros sabemos que somos la referencia para la gente de izquierdas, pero a mí lo que más me impresiona, tanto de La Tuerca como de las apariciones en los grandes medios últimamente, es que te pare gente que a lo mejor, digamos, no tiene una conciencia política muy desarrollada o muy formada, pero que se identifica con lo que estás diciendo, que se ve retratado cuando tratamos de explicar las cosas o de retratar a las víctimas de la crisis, y que dice, hostia, vosotros sois otra cosa, o sea, vosotros decís la verdad, vosotros discutís con otro tipo de argumentos, tenéis otro estilo, dejáis hablar. Eso quiere decir que estamos funcionando. La izquierda necesitaba tener esos nuevos formatos, nuevas voces y una nueva manera de contar. Absolutamente. Yo creo que la izquierda ha estado demasiado tiempo encerrada en su propio pasado y en sus propias obsesiones, y que, pues bueno, desde el 15M han aparecido otros estilos y otras formas que están demostrando que sí se puede. Yo siempre digo que mi candidata ideal para las elecciones europeas sería Ada Colau. Creo que Ada ha demostrado que la izquierda puede tener un estilo complementario con el de la izquierda política, pero que puede llegar a muchísima gente. ¿Te tienta a ti la política, la participación a través de un partido? ¿Te han tentado? No me han tentado, pero por supuesto que sí. Yo siempre he hecho política y yo creo que hay que estar en todos los ámbitos. Ojalá la generación a la que pertenezco, algunos de ellos militan en partidos y otros no militamos en partidos, tuviéramos la oportunidad alguna vez de disputar la batalla al enemigo, claro que sí. No solo con el enemigo disputa, no solo es el azote de la derecha. Escuchadle debatiendo a Pablo Iglesias con Alberto Sotillos del Partido Socialista. Yo no te he interrumpido. Con las falacias las interrumpo, lo siento. Es un defecto profesional, no puedo permitir mentiras sobre mi partido. Me vas a interrumpir más. Es decir, una falacia sobre tu partido, que tu partido mandaba a los antidisturbios a reprimir a la gente de la PA que se concentraba para evitar los desahucios. Es una falacia. No me interrumpes, entonces entiendo que... Esto pertenecía a un debate sobre desahucios, como habéis podido comprender, con Alberto Sotillos del Partido Socialista en La Paz en Llamas, el programa de Ricard Arís en Canal 33. ¿Se mete contigo la gente de izquierdas que es votante del PSOE e incluso de Izquierda Unida por criticar a la izquierda española? ¿Admite mal la izquierda la crítica? Normalmente la militancia no, incluso la militancia del Partido Socialista critica a su partido. Hoy mismamente había militantes del Partido Socialista, por ejemplo el Jaume de Urgell, que decía, aunque le moleste a los dirigentes de mi partido, me encantan los argumentos de Pablo Iglesias. Yo creo que las bases, las de Izquierda Unida, por supuesto, pero también las bases del Partido Socialista, también las bases de fuerzas políticas independentistas en Cataluña o en el País Vasco se identifican claramente con el discurso que algunos estamos llevando a los medios de comunicación. Soy consciente de que en ciertas élites que estén emergiendo otro estilo de hacer política, pues les puede preocupar, pero creo que es una marea imparable. Es decir, que nosotros no somos
una suerte de individuos que destacamos por nuestros méritos, somos la expresión de lo que está ocurriendo en la calle. Nosotros trabajábamos haciendo televisión y al final, pues bueno, la liebre saltó por ahí, pero no somos más que expresión de nuestra propia historia. Pero las cúpulas parecen no darse por enteradas, Pablo. Tampoco parecen rejuvenecerse como deberían quizá en un tiempo como este. Ojalá, yo creo que deberían y que además nos iría muchísimo mejor a todos, pero tengo confianza. Yo conozco a mucha gente de 20 y tantos, de 30 y tantos años que quieren asumir un rol protagónico en la política de este país en los próximos tiempos, y yo creo que les toca. En este país hubo una generación, que es la de la transición, que lleva ocupando cargos políticos fundamentales desde que tienen 30 años y siguen con voluntad de seguir ocupándolos, y yo creo que esto en algún momento dado tendrá que terminar. Uno de los orígenes de la debilidad en ocasiones de la izquierda es el excesivo debate interno, necesario, pero muchas veces la izquierda acaban tirándose las piedras unos a otros a la cabeza. A ti, de hecho, te han llamado reformista, revisionista. ¿Es uno de los problemas de la izquierda, que a veces se está peleando entre los propios miembros de la misma? Mientras sea debate interno es maravilloso, y que cuando alguien te llama reformista, revisionista, te dice que eres trotskista y tal, aparte de que es conmovedor porque te das cuenta que gente muy jovencita está empezando a socializarse en la política y trata de buscar una identidad fuerte que le haga sacar pecho, ¿no? De yo estoy más a la izquierda, yo soy más radical. Eso siempre es una cosa maravillosa. Esa es la base de que las cosas crezcan y se construyan proyectos políticos. Lo que es terrorífico son las luchas internas, lo que no tiene nada que ver con la política y tiene que ver con las llamadas telefónicas, tiene que ver con la fontanería. También en la izquierda a veces parece que si te sales del canon del tarro de las esencias que algunos parecen tener, bueno, te crujen vivo. Es posible. Lo que pasa es que yo creo que la radicalidad es una cosa que se demuestra en la práctica y no en los discursos. Algunos venimos de culturas en las que incluso el enfrentamiento con la policía, formas de desobediencia civil muy activas. Algunos venimos de haber participado en los movimientos contra la globalización económica, sintiendo la persecución policial en toda Europa. Algunos no nos hemos cortado nunca un pelo en denunciar barbaridades como la ley de partidos. Entonces, es bastante difícil que venga nadie a rebasarte por la izquierda, sobre todo cuando tienen poquitos años. Pero insisto, todo lo que sea debatir, incluso cuando hay gente que a mí me dice muchas veces, pero ¿por qué en la televisión hablas de educación y sanidad y no hablas de instaurar un régimen socialista? ¿O por qué no les explicas lo que es la plusvalía? Y dices, bueno, eso está bien. Ese tipo de críticas demuestran que a la gente le gusta hablar de política, que te están siguiendo, y el debate bienvenido sea. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es una cultura que tiene muchísimo que ver con la izquierda y tiene mucho más que ver con el pasilleo, las llamadas telefónicas, la manipulación, la cultura burguesa de partido, que es algo que nunca tuvo que ver con las tradiciones de las organizaciones obreras y que, por desgracia, se ha enquistado en la forma partido y en la forma sindicato. Ese aburguesamiento de la izquierda que le está impidiendo quizá tomar el mando en un momento en el que lo que se necesita es más izquierda que nunca. ¿Por qué la crisis? ¿Por qué la izquierda está en crisis? Yo creo que hay que dejar de obsesionarse con la palabra izquierda. Yo trabajé como asesor de Izquierda Unida y les insistía, es una palabra que ya está en el nombre, no es necesario eso. Es absurdo hacer una campaña electoral, como siempre, digamos, que tratando de decir, bueno, nosotros somos la izquierda de verdad, el PSOE es la izquierda de mentira que dice que es izquierda pero no lo es, y tenemos que llevarnos a la gente que realmente es de izquierda del PSOE a que nos vote a nosotros. Yo creo que eso es no entender lo que está pasando en estos momentos. El arriba y el abajo tiene mucho más que ver con lo que ocurre. Hay que apelar a identidades populares, hay que decir, nosotros somos la referencia del pueblo. Lo importante es ser izquierda, eso es lo de menos. Lo importante es que nosotros somos los que defendemos los servicios públicos, los que defendemos el derecho de tu hijo a poder ir a la universidad, los que defendemos que haya una sanidad decente, que haya un sistema educativo decente. Eso somos nosotros. Eso tiene que ser en torno a la palabra izquierda, en torno a un audio el martillo, en torno a una estrella roja, me da exactamente igual. Aprendamos de lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos años, como el partido de Hugo Chávez se llamaba Movimiento Quinta República, en Ecuador Correa se llamaba Alianza País, y eso sí que han demostrado ser izquierda de verdad cuando han ocupado responsabilidades de gobierno. La izquierda tiene que ver con la práctica, no con darte golpes en el pecho, ni con ponerte una estrella roja y un audio el martillo muy grande en la camiseta. Es lo que seas capaz de demostrar. Hablaremos después de la izquierda en Latinoamérica. Ahora la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Siempre he defendido que esos derechos que son básicos no son ni de izquierda ni de derecha. Esos están en la Declaración de Derechos Humanos y pertenecen a la humanidad toda, de cualquier color y sensibilidad. El pueblo del que hablabas sí que dice en la calle últimamente que PSOE y PP la misma mierda es. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, creo que de alguna manera se dan cuenta de eso que señalábamos antes, ¿no? De que
el Partido Socialista y el Partido Popular, no siendo lo mismo, en muchas cosas parece que son expresiones de lo mismo, parece que se ponen de acuerdo en las cuestiones que se llaman de Estado, las líneas generales de la política económica, las reformas laborales, la sumisión con respecto a las directrices de la Troika, incluso el estilo político, la manera de estar en la calle, los coches oficiales, el tren de vida de algunos de sus dirigentes, y la gente se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos tiempos? Ojalá que surja, como por ejemplo ocurrió en Grecia, que yo creo que fue una referencia fascinante, una fuerza política como Syriza, que en muy poquitos meses fue capaz de decir, bueno, nosotros no vamos a hacer lo mismo, nosotros vamos a plantear una auditoría de la deuda, nosotros vamos a enfrentarnos a las instituciones europeas que no son democráticas y que quieren imponer medidas de ajuste, que condenan al pueblo griego a la miseria y que no persiguen a los responsables de esta situación infame. Y cuando la gente dice PSOE-PP, la misma mierda es, yo creo que apunta de una manera muy sutil y muy inteligente a la necesidad de un cambio de régimen y a un proceso constituyente, y eso es maravilloso. Pues ahora veremos por qué no se ha producido todavía ese proceso, o estamos en trance de ello. Pero vamos a escuchar un cantante, un argentino afincado en Madrid, que dice que sí, que PP, PSOE y PP son la misma mierda, con distinto olor. ¡España! 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 ¡Caídos por Dios y por España! ¡Antonio Primo de Rivera! ¡Francisco Franco! ¡Arriba España! Es Pipo el Sucio, de su disco Español. De tanta mierda que hay, claro, esto se ha convertido en un pañal. La fiesta terminó y tú seguías bailando, no te diste cuenta, estaba muy drogado. La juventud de los 80 se la llevó el casco y los que quedaron están estropeados. Los políticos de mierda que están gobernando, lo votaste tú y ahora tenés que sacarlo. Y no te hagas el hippie, te conozco bien, y tu papá en su despacho tiene el gusto de Franco. Me hiciste policía y no sabía qué hacer, porque la gorra que tenés te la pusiste al revés. Y si sos militar, ándate a la mierda. Ustedes con las armas, nosotros con la piedra. Vos no sos de izquierda, vos sos un cabrón. El dinero que tienes te lo pago yo. El PSOE es Coca-Cola y el PP es Pepsi. Son distinta mierda, pero el mismo olor. Vos abajo, eso lo de nuestra abuso. Te crea móvil y poner defensa. Solo de la ley, ya en el puto Lorenzo. Y pusieron una ley y van presos los dos. El PSOE es Coca-Cola y el PP es Pepsi. Son distinta mierda, pero el mismo olor. El PSOE es Coca-Cola y el PP es Pepsi. Son distinta mierda, pero el mismo olor. Con esta parodia del himno español cierra Español, el tema que da título a su disco Pipo el Sucio, este argentino cumbiero que mezcla raíces latinoamericanas con la electrónica y la experimentación, y que desde que vive en España se dedica también a meter el dedo en la llaga de la política española con este y otros temas que podéis encontrar en descarga gratuita en internet. A nosotros nos lo ha hecho llegar un oyente al que le agradecemos encarecidamente que haya tenido este regalo con nosotros, este Español, en el que Pipo el Sucio decía que PSOE y PP son distinta mierda, pero tienen el mismo olor. Del Grupo Intereconomía organiza la protección de los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez, gracias a los cuales Esperanza Aguirre pudo ser presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Así lo cuenta el escolta del presidente de esta cadena, también a sueldo de Intereconomía, tras ser detenido por la Guardia Civil, al parecer por hacerse pasar por agente de los servicios secretos. Nuestro invitado de hoy, Pablo Iglesias, en su programa en Hispan TV, Fort Apache, poniendo a caldo a Intereconomía, contando que en 2003 el presidente del grupo organizó la protección de Tamayo y Sáez durante el
tristemente famoso Tamayazo. Tú colaboras en Intereconomía, ¿no? Claro que sí. ¿Y no tienes problemas con este tipo de declaraciones? ¿No te has dado un toque desde allí? ¿O? Yo creo que si fuera por mis declaraciones, ningún medio podría invitarme a intervenir. Yo no he dejado de... O sea, recuerdo una anécdota divertida con Jesús Cintora que me decía: Pablo, es la sexta vez que hablas de berlusconización de la política y estamos en Mediaset. Y nos reíamos los dos. Yo creo que... ¿Por qué te invitan entonces, Pablo? Pues no lo sé. Yo supongo que les daré audiencia. Las empresas de comunicación son eso, son empresas y están hechas básicamente para ganar dinero, independientemente del peso y la influencia política que tengan. Los medios de comunicación no se conciben como servicios públicos, sino como empresas que facturan beneficios. Entiendo que les doy audiencia y que de alguna manera entienden que es inevitable, a la vista de las circunstancias políticas actuales, que alguna de las voces de la indignación que se produce en las calles esté representada en los medios de comunicación, pero soy consciente que igual que en los últimos meses me han llamado de muchos sitios, en cualquier momento eso podría dejar de ocurrir, podría dejarles de dar audiencia, podría dejar de ser un contrapunto llamativo y novedoso, o simplemente podrían recibir una llamada de los dueños del medio de comunicación que dijeran: se ha acabado, llamar al melenas Por eso el objetivo político fundamental nuestro es reforzar la tuerca y Forapache, que son los medios en los que tenemos el absoluto control político de lo que se dice y cómo se dice, y creemos que esto que está ocurriendo ahora de aparecer en los medios grandes nos refuerza mucho. Pero, como tú mismo decías, te invitan porque quizá les das audiencias. ¿No corres el riesgo de convertirte en eso, en parte del negocio y del circo mediático que hay en tertulias de la caverna, que son tan conocidas por... Bueno, pues por montar una cierta feria y por el griterío más que por la discusión de ideas? Por supuesto que sí, es un riesgo permanente, pero quien no quiera asumir riesgos, que no haga política. Quien hace política, como quien hace la guerra, tiene que asumir que se puede manchar las manos, que tiene que tomar decisiones difíciles y que tiene que ponerse en riesgo. En el momento en el que yo me siento en un cara a cara con Alfonso Rojo o trato de relacionarme con los aplausos del público en la sexta noche, que están marcados por un regidor que dice ahora sí, ahora no. A veces el público aplaude por su cuenta, pero otras veces les dicen que tienen que aplaudir. Recuerdo que era una cosa muy cómica que aplaudían tanto a Alfonso Rojo como a mí, que es como ¿en qué quedamos? Entonces yo sé que cuando participo en una cosa de estas me estoy exponiendo, pero es un riesgo que entiendo que debemos asumir los que hemos apostado por los dispositivos audiovisuales como clave de intervención política. ¿Y crees que al espectador de Intereconomía le puede llegar a hacer dudar de sus ideas? ¿Sirve de algo políticamente? Hostias, pues sí, porque incluso en los debates estos de cara a cara, que la gente puede llamar a un teléfono que pagas €1 y pico, que va para Intereconomía, y votar al que más te está gustando. Y en uno de esos tuve, creo que el 42%, que dices, o sea, el 42% de la gente que ha decidido regalar €1 y pico a Intereconomía ha decidido votarme a mí. Intereconomía lo ve muchísima gente. Es un mito eso de que Intereconomía, como es de derecha, solamente lo ve la gente de derechas. Es la tertulia con más audiencia por las noches y es entretenida, a diferencia del tostón que hace Televisión Española, que no hay quien lo vea porque es un auténtico tostón. En todos los espacios que sean una referencia de lo que sirve a la gente para pensar, hay que estar. Yo no te digo que no te quieran en Intereconomía algunos espectadores, no te digo yo que no, pero hemos estado indagando en los foros del otro lado, y estos son los comentarios que dejan en el Facebook del Gato al Agua sobre tu figura cuando apareces por allí. Si eres tan amable, tápate los oídos. Todo lo que quieras, pero tiene más veneno que un aspid. Retorcido y demagogo hasta saciar un mal bicho. Pablito es el típico tonto que no aprende. Da miedo pensar que este sujeto esté enseñando en la universidad. ¿Enseñar qué? Todos los izquierdistas deberían saborear la vida en Cuba, Venezuela y Corea del Norte como mínimo durante 3 años. Por cierto, tú que eres profesor en la universidad, ¿adoctrinas desde allí? Eso habría que preguntárselo a mis estudiantes. Os invito a que vengáis a la facultad y les preguntéis. Pero digamos que tu ideología y tu posicionamiento político influye de alguna forma en tu manera de dar clases. Como en cualquier académico que se dedique a las ciencias sociales. Yo siempre, la primera lección que doy a mis alumnos, les hablo de Carlos Marx y de Max Weber, que son dos señores claves para entender las ciencias sociales en los últimos 200 años, y los dos eran cualquier cosa menos neutrales. Lo que hay que exigirle a un científico social es que sea científico, que trate de validar sus hipótesis en la fría arena de la realidad, pero eso de que sea neutral, eso es una falacia y una mentira. Nadie es neutral en las ciencias sociales. Tampoco en el periodismo. Por cierto, seguimos con esas perlas que te dedican en el Facebook del Gato a la Sí, Agua porque de Intereconomía. Ellos insisten y dicen: el adoctrinado tuercas no da mucho de sí. Si esto es el maestro, en toda la boca. Si esto es el maestro, pena de discípulos. Yo a este masterizado Rogelio no le dejo ni que me cambie el desagüe del cagadero. Mierda izquierdosa, es lo que enseña.
Que se vaya a Corea del Norte, coño. Perro flauta, lávate, afeítate y trabaja, bastardo. Menudo gilipollas el Pablito de los cojones, 2 tiros en el hocico. Bueno, mejor uno, que están caras las balas. No lo puedo ver, pobres alumnos. ¿Te merece algún comentario estas lindezas? Es bueno, aunque sea paradójico, yo creo que es una derecha retratándose. O sea, no es gente normal, es gente muy ideologizada a la derecha y además, o sea, yo creo que cualquier dirigente de una formación política de derecha o de extrema derecha inmediatamente se desmarcaría de esto que está escuchando porque hace un retrato espantoso, lamentable de su gente. Y no es la gente normal, no es la gente que hay que disputar. La gente que hay que disputar es la que puede escuchar un argumento y quedarse con el que le parece más razonable. Estos son ultras que manifiestan su rabia en lugar de la indiferencia, que sería lo preocupante. Si pasara desapercibido cuando me escucha la gente de extrema derecha es que lo estoy haciendo muy mal. Hablando de ultra y extrema derecha, tengo un amigo que dice que en España no surgen partidos políticos de ultraderecha, como el griego Amanecer Dorado, partido nazi, porque en España la ultraderecha ya está dentro de nuestros partidos, del Partido Popular concretamente. ¿Crees que es así? Sí, con la excepción de Anglada en Cataluña, y una de las cosas más interesantes de Cataluña es que si el Partido Popular en Cataluña es tan de extrema derecha es precisamente porque tiene que competir con el electorado de Anglada con un discurso racista contra los emigrantes. Efectivamente, esa es la gran diferencia española, a diferencia de Italia, a diferencia de Francia, a diferencia de Austria. En este país toda la derecha, desde sectores más liberales, nacionalcatólicos, neoliberales y la extrema derecha franquista de toda la vida está dentro del Partido Popular. Es que el Partido Popular lo fundó Fraga, con un grupo de dirigentes y de cuadros del franquismo. Esa es la historia de la derecha española, un vínculo directo con el franquismo. Derecha española que tiene muchos frentes, el periodístico también. Vamos a hablar de un personaje con el que has tenido un encontronazo reciente, el director del periódico La Razón, Maruenda. El caso del más famoso defensor de la política educativa del gobierno, el señor Francisco Maruenda, es más que llamativo. Docente en una universidad pública, es materialmente imposible conocer los datos de su rendimiento académico cuando era estudiante. En lo que se refiere a sus tareas investigadoras, nada se dice en la web de su departamento y el portal Dialnet aporta magros resultados. Todo lo contrario que una mayoría de profesores mal pagados que solo cobran de su actividad docente e investigadora y que se ven obligados a mantener y a publicar currículos de excelencia para tener alguna opción de permanecer en la universidad. Lo diré llanamente. El modelo educativo de esta derecha convertirá a las universidades en un coto privado de aquellos que puedan pagar y destruirá el mérito para favorecer a una casta de cobardes, acríticos y lameculos. No es nada nuevo. Así se prosperaba en el franquismo. Otra vuelta de tuerca. Blog de Pablo Iglesias en el diario digital Público. Hablaremos más tarde de Maruenda y vuestro encontronazo, pero yo como profesor quería preguntarte si estáis notando los recortes en educación. ¿Se está notando en el día a día? Hasta extremos dramáticos, ver cómo desaparecen del campus virtual tus alumnos porque no han podido pagar la matrícula, que muchos directamente te lo digan, que no tienen dinero, y es que es normal, con un 60% de paro juvenil, con 1 de cada 4 ciudadanos en una situación de pobreza, es normal que la gente no pueda pagar los 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 euros que cuesta una matrícula anual. La media de lo que gana una familia al año no llega a los 24.000 euros. Claro que lo estamos notando. Lo estamos notando el personal que trabajamos, los profesores, los bedeles, todo el personal administrativo y de servicio y, por supuesto, los estudiantes. Es terrible lo que está ocurriendo. Y frente a estos recortes, ¿tú notas, Pablo, que los alumnos están más comprometidos, más preocupados con la política, más responsables de su presente y futuro? Muchísimo, y además son los únicos que yo creo que merecen respeto de verdad, porque son los que en los últimos años han estado al frente de las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública, dándonos una lección a los profesores y a otros sectores, a otros estamentos, esta palabra lamentable que define a los grupos en la universidad. Los que siempre han estado al pie del cañón defendiendo la universidad pública han sido los estudiantes, y claro que el nivel de concienciación en los últimos tiempos ha aumentado. En mi facultad ha sido precioso ver que por fin los estudiantes organizaban asambleas a las que acudíamos los profesores y los trabajadores de la universidad, claro que sí. Llama la atención que Maruenda, que es profesor universitario como tú en la universidad pública, parezca defender los recortes en educación. Bueno, yo creo que Maruenda es uno de los cuadros fundamentales, de los cuadros mediáticos fundamentales que defiende la política del Partido Popular. Yo le tenía unas ganas enormes porque... Por aquella portada. Claro, o sea,
te confieso que es que a veces no soporto a la izquierda educada, ¿no? Es decir, de no pasarán, pero si pasan, nosotros les saludamos porque los comunistas somos ante todo gente educada, y creo que ese estilo tostón, aburrido, de no enseñar los dientes de la izquierda nos ha hecho muchísimo daño. Y Maruenda, que era un provocador, con sus portadas en La Razón, yo creo que se merecía un zas, y un zas arrogante, que fue lo que hice yo. Cuando acusó a los dirigentes estudiantiles de ser malos estudiantes y tener malas notas, fue como, bueno, esta es mi oportunidad. Yo no tenía ni idea de cuál era el expediente de Maruenda, pero me la jugué. Yo tenía mis 13 matrículas de honor, mi premio extraordinario de licenciatura, tenía 2 carreras, igual que Maruenda, un doctorado, y fue como, bueno, vamos a ver quién tiene mejores notas. Tú, Maruenda, director de La Razón, o yo, director de La Tuerca. Lo hice en un monólogo, tuvo un éxito enorme, y un año después tuve la ocasión de planteárselo a la cara en un programa de prime time el sábado por la noche, en La Sexta Noche, y siguió sin responder porque evidentemente no tiene buenas notas. Así es como yo entiendo que hay que morder a los perros de presa de la derecha. A mí no se me olvida la portada que sacasteis en tu periódico, en la que criminalizabais a 5 dirigentes estudiantiles, señalando que eran malos estudiantes. Yo fui activista estudiantil y terminé la carrera con 13 matrículas de honor y con premio extraordinario de licenciatura. ¿Cuántas matrículas tuviste tú, Maruenda? Esto no te lo voy a contestar porque tú eres un grosero, que dijiste lo que dijiste. ¿Cuántas matrículas tuviste? ¿Has conseguido saber cuántas matrículas tiene? No. Por cierto, Maruenda se ha convertido en un personaje televisivo desde hace mucho más tiempo que tú, pero tú vas camino de convertirte. ¿No tienes miedo de que la televisión sobredimensione una imagen de ti que acabe fagocitándote? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que para eso queda muchísimo. Uno de los problemas que tenemos en la izquierda es una subrepresentación absoluta de los medios de comunicación. Yo creo que la clave es que vaya mucha más gente. O sea, yo siempre que me llaman estoy diciendo lo mismo. Os paso los teléfonos de Tania Sánchez, de Juan Carlos Monedero, de Miguel Urbán. Somos muchos los que podemos contar estas cosas. Ada Colau lo ha demostrado en los últimos tiempos. También Alberto Garzón, que yo creo que ha renovado por completo la imagen de Izquierda Unida. Ojalá tuviéramos un candidato a la presidencia como él. Podría ganar las elecciones. Creo que es fundamental ocupar espacios y a partir de ahí gestionar la dificultad de que el medio te coma, porque efectivamente el medio te puede comer, pero creo que todavía estamos en una fase inicial y que cualquier día nos pueden dejar de llamar perfectamente. Perfectamente. Esperemos que no sea así, porque necesitamos pluralidad de ideas en las televisiones y también gente que despierte conciencias, como creo que hace Pablo Iglesias, con el que estamos hablando en el día de hoy, entre otras cosas del desmoronamiento del Estado social a través de los recortes en educación o en sanidad. ¿Se hunde el sistema que tal y como lo conocíamos? ¿Se ha hundido del todo? ¿Podemos recuperarlo? No hay vuelta atrás. Quien espere volver a la situación del año 2005 ya puede esperar a Godot sentado. Y ya sabemos lo que le pasa a quien espera a Godot. Yo creo que hay una crisis global, una crisis que tiene su dimensión geopolítica y que tiene que ver con la financiarización de la economía, que hace que sea imprescindible que la gente se empodere y plantee un modelo de desarrollo completamente distinto. En los últimos 5 años los ricos en este país, y no solo en este país, cada vez viven mejor. Se ha multiplicado, hay un 5,4% más de multimillonarios en España, y vemos cómo las leyes fiscales favorecen a los más poderosos, mientras que los niveles de empobrecimiento general de los más débiles aumentan. Tiene que haber un cambio absoluto de modelo, y eso implica empoderamiento político y empoderamiento en todos los órdenes. Es una tarea extremadamente difícil, pero es que no hay otra alternativa. Si ese empoderamiento llegase algún día, como así esperamos, se haría cierta esta canción de Los Tronchos que te voy a dedicar, que se titula Se hunde el capital. Vuestras
Se hunde el capital, dicen los tronchos, abriendo Imparable, el brutal nuevo disco que acaban de publicar con Maldito Records, con esos riffs que estáis escuchando, salvajes y contagiosos. En un mundo asfixiado por la sobreproducción salvaje, un mundo en el que cada día se produce una nueva mercancía que sustituye a la anterior, deshacer un jersey de lana tejido artesanalmente con las propias manos es un acto verdaderamente subversivo. De crecer y deshacer son actos de protesta que pueden ser vistos como peligrosos por el capital, por el sistema. De eso nos habla nuestro corresponsal en La Cruda Realidad. Conectamos. Noticias. Extra. Informa nuestro corresponsal Santiago Albarrico. Sorprendida por la policía, trataba de deshacer todos los puntos de su jersey de lana. Era la prenda número 253. Camelia Suárez, ama de casa de 73 años, empezó deshaciendo toda la ropa de invierno que había tejido para sí misma en las últimas décadas. Punto por punto, hilo por hilo, devolvió sus chalecos, sus jerseys, sus guantes de lana a la madeja original. Luego siguió con todas las prendas que a lo largo de los últimos 60 años había hecho para sus parientes y sus amigos. Chaquetas de punto, patucos de bebé, complicados suéter, cálidos gorros de montaña. Entraba en las casas en ausencia de sus propietarios, seres queridos a los que alguna vez había hecho un regalo, y buscaba en los armarios. Cuando los dueños regresaban, encontraban los cajones vacíos y en el suelo 1, 2, 3 ovillos de lana, según el tamaño de la prenda deshecha por la intrusa. Me arrepiento de todas las prendas de lana que he tejido, ha declarado Camelia Suárez antes de ingresar en prisión. Más información en el libro Noticias de Santiago Alba y en sus artículos para rebelión.org. El bueno de Santi Alba, que siempre nos hace reflexionar, como queremos seguir reflexionando con Pablo Iglesias, nuestro invitado en el día de hoy. Nos gustaría conocer tu opinión sobre algunos temas de actualidad política nacional e internacional, como contertulio que eres. Ya sabes el ritmo que hay que imprimirle a esto, así que te pido, bueno, tienes el tiempo que quieras, pero te pido cierta concisión. Vamos con el primer tema. Mire usted, es que creo que ese auto no tiene fundamento jurídico, por tanto va a acabar en nada, nada es nada. Que creo que no hay nada, sabe usted, que es un auto que no tiene fundamento, y por tanto confío en que la justicia al final acabe diciendo que no hay nada, porque es que no hay nada. Ya hemos hablado de la corrupción en el PP, así que hemos empezado por hablar del caso más conocido de corrupción en el PSOE, los ERES de Andalucía. El PSOE ha respondido después de la imputación de Magdalena Álvarez, diciendo que hay una causa general contra ellos por parte de la Judicatura. Es exactamente el mismo argumento que utiliza Maruenda y el PP para defenderse del caso Bárcenas. ¿Tú qué te parece la actitud del PSOE ante estas nuevas imputaciones y sobre el tema de los ERES en Andalucía? Lo de los ERES me produce una repugnancia, si cabe, mayor que la Gürtel o que el caso Bárcenas, porque vinculan a sindicalistas y los sindicalistas tienen la obligación de defender a los más débiles. Cuando los sindicalistas se prostituyen y se convierten en, pues bueno, se pueden convertir en corruptos, el daño que eso supone es absolutamente irreparable. Soy mucho más intolerante con la corrupción en la izquierda, aunque no incluiría al PSOE en la izquierda, pero sí a los sindicatos, porque son barreras de contención y de defensa de los derechos sociales inevitables. No tenemos otras, no son los sindicatos que a mí me gustarían, pero son los que hay, y me duele muchísimo más y condeno mucho más, y soy mucho más beligerante con la corrupción cuando vincula a quien debería ser y estaría llamado a ser un defensor de los débiles. Desprecio. Aunque dices que no consideras al PSOE un partido de izquierdas, sí se le considera la izquierda más fuerte. ¿No se necesita un partido que compense la derecha del PP? Y ojalá el Partido Socialista cambiara, yo siempre se lo digo, ojalá imitaran a los socialistas latinoamericanos. Y es que en este momento ser de izquierdas no implica querer asaltar el Palacio de Invierno, con que estuvieran dispuestos a hacer una auditoría de la deuda, hacer una reforma fiscal progresiva y hacer políticas de expansión de la demanda. Yo creo que se darían las condiciones para que se pudieran hacer cosas con el
el Partido Socialista en Andalucía, y yo soy muy crítico con la presencia de Izquierda Unida en ese gobierno. Sin embargo, me quito el sombrero ante decretos como el decreto contra los desahucios, que por fin una ley en este país pone a las familias por delante de los bancos. No es un problema de sectarismo ni ideológico. Es decir, el Partido Socialista tiene todas las oportunidades del mundo de ser de verdad un partido socialdemócrata, pero es que no lo son. Hicieron una reforma laboral que tuvieron a sus sindicatos, porque los sindicatos en este país están más cerca del Partido Socialista que de ningún otro partido, enfrente. Empezaron con los recortes, asumieron las recetas de Bruselas en política internacional, lo mismo de siempre. Es que no se comportan ni siquiera como socialdemócratas. Quizá el futuro del PSOE es la pasoquización del partido, es decir, ser relevado tercera o cuarta fuerza política y quizá entonces llevar a cabo una renovación. Tienen una de dos, o se convertirán. Yo creo que el Estado español va camino de una situación bastante parecida a la griega, y el Partido Socialista tendrá que elegir. Ellos están llamados a ser el partido vertebrador en muchísimos ámbitos. Son el partido clave para muchas cosas, son el partido clave para el derecho a decidir en Cataluña, son el partido clave para que cambie el gobierno de Navarra, son el partido clave en muchos ámbitos, pero si siguen pegados en las cuestiones de Estado al Partido Popular, corren el riesgo de que efectivamente les ocurra lo mismo que al PASOK. En una cuestión en la que hay una clarísima diferencia entre Partido Popular y PSOE es en el tema del aborto. Si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda, señoría. El aborto que amenaza con reformar el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. ¿Por qué y aquí hay que poner muchas comillas, presunto moderado como Gallardón se ha empecinado en una reforma de la ley del aborto tan regresiva y tan conservadora? Gallardón o el PSOE podían haber acabado con esto perfectamente, sobre todo el PSOE. La gente normal, la mayor parte de la sociedad, está en contra de lo que opina la Iglesia sobre el aborto, que es la que impone las políticas en este tema al gobierno. Fue el Partido Socialista el que mantuvo el concordato, el que dio poder a la Iglesia en el ámbito educativo, el que permitió los concertados, el que no paró los pies al principal dispositivo ideológico de la ultraderecha en este país para imponer políticas gubernamentales. Es un lobby que representa una minoría enorme a nivel social la que impone las políticas del gobierno en este sentido. Aquí, quien hubiera tenido la llave para acabar con el peso de la Iglesia Católica en este país hubiera sido el Partido Socialista, y no lo hicieron. Gallardón es un cínico, le da exactamente igual. Si tiene que plegarse a las exigencias de la Iglesia Católica para crecer, lo va a hacer. No tiene nada que ver con lo que él piense. La derecha siempre va a abortar. Si tienen que abortar en Londres como lo hacían antes, abortarán en Londres. La gente de derechas utiliza preservativo. La gente de derechas mantiene una moralidad sexual que nada tiene que ver con lo que dice la Iglesia. La gente de derechas, al tiempo que hace la comunión, va a misa y se bautiza, folla a calzón quitado. El problema es que no están de acuerdo con que determinados derechos los pueda practicar el conjunto de la población. Es la hipocresía la palabra que mejor define la actitud de la derecha en este tema. El lobby de la Conferencia Episcopal, aunque es minoritario, también ha conseguido imponer sus tesis en la educación de este país. Creo que la reforma de la educación es absolutamente necesaria e imprescindible en nuestro país. No creo que nadie quiera conformarse con los niveles de fracaso que hay ahora. Y desde luego el señor Wert está trabajando para tratar de arreglarlos. ¿Es necesaria una reforma educativa en España? El problema es que una reforma educativa no se puede, digamos, desvincular de un proceso de transformación social más amplio. La reforma educativa de Wert, de alguna manera, se enmarca en un proyecto político que asume que España va a ser una periferia de Europa y que no necesitamos titulados, lo que necesitamos es mano de obra barata, tenemos que parecernos a China y poder competir en el mercado mundial, siendo una periferia en el que la mayor parte de la gente no tenga derechos sociales. Esa es la clave de la ley Wert. Segregar desde el principio, asumir la presencia masiva de la ideología católica y convertir los niveles superiores educativos en un coto privado de aquellos que puedan pagar. Una reforma educativa no se puede desvincular de un proyecto de transformación social general. ¿Cómo harías tú, como profe, esa reforma educativa, Pablo? Pues se enmarcaría en una reforma general. La educación tiene que ser ante todo un derecho y tiene que ser gratuita desde la educación primaria hasta la educación superior. Vamos, haciendo simplemente lo que hacen en Finlandia tendríamos resultados mucho mejores. Y por supuesto acabar con la educación privada. Los colegios privados deberían estar prohibidos. La educación tiene que servir para nivelar las desigualdades sociales que tienen que ver con la renta y los privilegios. Por lo tanto, la educación tiene que ser el instrumento fundamental para acabar con eso. Se acabó que un derecho como la educación pueda ser privatizable, y lo mismo con la sanidad.
Precisamente de la privatización de la sanidad te preguntamos ahora. El ahorro es precisamente que la gestión externalizada de estos 6 hospitales supone un ahorro del 20% derivado de una gestión más eficiente. ¿Se va a producir una privatización a gran escala de la sanidad pública en toda España? Como de todo aquello que pueda generar beneficios para las grandes empresas. Ese es el proyecto político de la derecha: socializar las pérdidas entre los ciudadanos y privatizar los beneficios. Y en lo que respecta a la sanidad, yo creo que hay que tener claro lo que significa privatizar la sanidad. Significa que hay gente que va a tener que morir antes para que algunos ganen dinero. Significa que hay gente que no se va a poder curar adecuadamente para que alguien gane dinero. No tiene por qué ser necesariamente rentable curar a la gente, tiene que ser un derecho. Me parece una vergüenza que pueda ser objeto de negocio algo tan fundamental como es la salud de todos nosotros y nosotras. ¿Te lo parece a ti y se lo parece a mucha gente que protesta contra esa privatización en las calles? No parece que las mareas estén siendo escuchadas en absoluto por parte del gobierno. ¿Sirven de algo? ¿Hay alguna manera de parar el tren que nos arrolla? Sí que sirven, y si no fuera por los movimientos sociales, seguramente el rey cazaelefantes no hubiera entregado su yate ni se hubiera planteado hacer una ley de transparencia. El 15M, la marea blanca, la marea verde han redefinido la agenda política en este país. No estaríamos algunos en los medios y todo eso no hubiera existido. Pero ahora hace falta... ¿Me lo vas a contar a mí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ahora hace falta darle forma política a todo eso y a asumir las dificultades y las contradicciones que implica darle forma política. ¿Qué habría que hacer ahora? Pues en la medida en que no contamos con eso que Mao Zedong decía que era el instrumento fundamental del poder, que son los fusiles, decía Mao que el poder descansa en la boca de los fusiles, pues asumir los medios que están a nuestro alcance, y uno de ellos es las elecciones. Asumir que en este país hay que ganar las elecciones al Partido Popular y al Partido Socialista y a Convergencia y Unió y al PNV, y que ahí los movimientos sociales y las mareas tienen que tener un papel muy importante junto a la izquierda política. ¿Montar quizá un nuevo partido? Yo creo que no, que ya tenemos partidos suficientes. Hay que ser capaces de inventar formas de participación popular y participación social en nuevas candidaturas. Se trata de ser hegemónicos y de avanzar hacia un proceso constituyente. La gente ya está organizada en muchos ámbitos, hay que profundizar en eso. Y tú has dicho al inicio de esta entrevista que un ejemplo para nuestra democracia deberían ser los que se están dando en algunos gobiernos de Latinoamérica. ¿Cuáles y por qué? Pues porque han demostrado que se puede gobernar de otra manera. El gobierno del Ecuador, del que yo hablo mucho, demostró que se podía decir que no al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Demostró que se podía hacer una auditoría pública de la deuda y decir que la deuda contraída en contra de los intereses de los ciudadanos era ilegítima y que por lo tanto no se paga. Y los acreedores tuvieron que tragar. Demostraron que se podía hacer una política expansiva de agregación de la demanda, y los datos económicos están ahí. Demostraron que se podía expulsar a los norteamericanos de sus bases militares en territorio ecuatoriano. Demostraron que un país podía ser soberano y no obedecer a las directrices de organismos internacionales. Y creo que muchos países latinoamericanos, Bolivia, Venezuela, Ecuador, también en cierta medida Brasil y Argentina, han demostrado que se puede gobernar de otra forma, con muchos límites, Ahora que en esos países sigue existiendo economía de mercado, siguen existiendo multimillonarios, siguen existiendo muchísimas contradicciones, pero han demostrado que se puede gobernar de otra forma. Una de esas contradicciones que pesa sobre países, especialmente como Venezuela o Ecuador, es la escasa libertad de prensa y de expresión, que algunos desde la oposición critican. No es verdad. En el caso de Venezuela, la mayor parte de los medios de comunicación son propiedad privada. Yo siempre digo esto abiertamente. Lo que más ataca la libertad de expresión es que un medio de comunicación pueda ser propiedad de un multimillonario con intereses particulares. Si la información es un derecho, y esto lo dice las Naciones Unidas, no podría ser objeto de privatización. Eso no quiere decir que todos los medios de comunicación los tenga que controlar el Ministerio de Propaganda del Estado, pero todos los medios de comunicación, para poder ser realmente plurales, deberían ser públicos y estar en manos de la sociedad civil y sus organizaciones, y también las administraciones que de alguna manera son representativas de todos nosotros. Lo que es inaceptable es identificar la libertad de prensa y la libertad de expresión con que el señor Berlusconi tenga la propiedad de varios medios, o el señor Murdoch o el señor Polanco, y lo digo aquí desde la SER. Pero tú niegas que deba existir medios privados, entonces. Yo insisto en que las cosas que son derechos no pueden ser objeto de beneficios. Siempre, cuando voy a un medio, cuando sale lo de Bárcenas, digo lo mismo. Si yo me acerco al presentador,
media hora antes de que empiece el programa, le pido que me enseñe la escaleta y saco un sobre con 3.000 euros y le digo, cuídame, ¿quién controla el medio? Lo controlo yo, porque tengo 3.000 euros para sobornar al presentador. Eso es lo que ocurre cuando se privatiza un medio de comunicación. El medio se tiene que deber en última instancia a sus accionistas. Es verdad que los accionistas pueden tolerar que haya determinados niveles de libertad de expresión, pero en el momento en que esa libertad de expresión vaya contra sus intereses económicos, el medio es suyo. Por lo tanto, nunca un interés particular, un interés privado puede salvaguardar un derecho público de todos a la información. Yo sería partidario de que todos los medios fueran públicos. Eso no quiere decir que los controle una sola persona, que los controle un solo departamento administrativo. Y eso tampoco quiere decir que vaya a suceder, Pablo, porque Hombre, sabes claro, que es prácticamente imposible que ese deseo tuyo, bueno, pues no decir que es imposible del todo. No lo veremos ni tú ni yo. No lo veremos ni tú ni yo. Lo que sí, volviendo al tema de Ecuador o Venezuela, sí hay quien dice, incluso hay alguna denuncia por parte de Reporteros Sin Fronteras, que gobiernos que controlan medios a veces no permiten la total libertad en el manejo y expresión de la información. Desconozco las denuncias, y si existen esas denuncias habrá que investigarla, y si se ha cometido alguna irregularidad, por supuesto habrá que investigarla, pero en fin, yo creo que todos vemos lo que significa el control privado de los medios de comunicación. Es decir, aquí nos han contado que había armas de destrucción masiva en Irak, o incluso, pues bueno, ahora se ha puesto de moda lo de el señor Bretón, y tenemos como la búsqueda de audiencias y la búsqueda del beneficio económico hace que los medios de comunicación muchas veces hagan lo contrario a lo que debería hacer un servicio público. Aquí, de hecho, hay una demonización de esos países, países como Venezuela, en gobiernos como el ecuatoriano, boliviano. Claro, es normal que les demonicen, porque han planteado muchísimas lecciones, han demostrado que la democracia puede llegar mucho más lejos que en Europa, y lo han demostrado con políticas, con sus políticas hacia los medios de comunicación, con sus políticas hacia los recursos naturales, con su política exterior. Es lógico que aquí tengan miedo. No se nos puede olvidar que aquí nuestro rey cazó a elefantes, que es rey porque Franco decidió que fuera su heredero en la jefatura del Estado, se atrevió a mandar callar en una cumbre internacional a un presidente democrático. Por cierto, los medios de comunicación de aquí son los que no se han cansado de afirmar que las elecciones en Venezuela están amañadas, que aquello es una dictadura, en contra de lo que dicen todos los organismos internacionales. En fin, valiente legitimidad para criticar los ataques a la libertad de expresión en Venezuela o en Ecuador. Sí, la verdad es que quizá en este país no somos quienes para dar lecciones. Lo que sí creo que nos gustaría, por lo menos, aconsejaros que veáis programas como La Tuerca o programas como Fuerte Apache en Hispan TV, así como las participaciones de Pablo en distintas tertulias. Yo creo una voz necesaria en estos tiempos convulsos y complejos. Pablo, ha sido un placer charlar contigo. Un gustazo estar aquí con vosotros.